Buenas noches a la audiencia de este canal y a los amantes de este tipo de relatos. Mi nombre es Juan de la Fuente y vivo en Jalisco, México. Recordé una experiencia que nos contaba mi abuela y mi abuelo, que en paz descanse. Es algo que ellos y todos los de esa calle de ese pueblo vieron. Lo contaré en primera persona a como nos lo contaba mi abuela, para que se imaginen todo como yo lo hacía cuando la escuchaba. Antes de mudarnos al centro para tener aquí a nuestra familia, tener a tus tíos y a tu mamá, tu abuelo y yo vivimos un par de años en Mezquitit, un pueblito allá por La Masita. Era un pueblo pequeño en aquellos años. No sé cómo esté actualmente, pero antes tenía apenas unas calles. En ese pueblo conocíamos a todos, vecinas, vecinos, sus hijos y los de la tienda. Tu abuelo tenía un muy buen amigo, don Ignacio, un señor que cuando nos fuimos de allí él habría tenido unos 50 años, pero era muy buen amigo de tu abuelo, aunque fuera mayor que él, porque tu abuelito le ayudaba con unos trabajos en una siembra que tenía cerca de ahí. Un día llega tu abuelo en la noche, feliz, se le notaba la sonrisa grandota, porque decía que él y don Ignacio habían visto algo que brillaba en la noche. Era así como destellos, como cuando algo refleja una luz, cerca en los límites del cultivo que tenía ese señor. Y te hablo de que en ese entonces no había tanto servicio de electricidad en el pueblo, ahora menos en medio de un sembradío, donde no iba casi nadie. Tu abuelo y don Ignacio anduvieron buscando por mucho rato, precisamente en ese sitio donde habían visto eso, porque don Ignacio le dijo a tu abuelo de que muy seguramente era oro, pero no encontraron nada. A pesar de que movieron la tierra y anduvieron de aquí para allá, no encontraron nada. Por lo que quedaron en buscar al día siguiente, ya con la luz del día. De todas formas, nadie se lo iba a llevar. Te repito, nadie más que don Ignacio y tu abuelo iban para allá. Entonces tu abuelito pues estaba bien emocionado. Mira, don Ignacio era una persona muy correcta, firme en lo que decía. Su familia consistía en él, su esposa y su hija, que apenas era una bebé en ese entonces. Siempre fue un hombre correcto en todo. Tu abuelo y él fueron al sembradío al día siguiente. Habían dejado como una estaca o algo así en donde habían visto eso. Pero dice tu abuelo que lo único que encontraron cuando fueron ya de día era pedazos de carbón. A los dos se les hizo muy extraño porque nadie de ahí usaba carbón, no tanto como para que anduvieran tirándolo en los cultivos. A pesar de todo, continuaron trabajando, porque ¿qué más hacían? Lo único que podían pensar era que quizás habían visto mala noche, pero no quitaba lo raro del carbón que no habían visto la noche anterior. Ese día terminaron de trabajar y el señor Ignacio le dijo a tu abuelo que se fuera, que él se quedaría ahí buscando. Y si encontraba algo de valor, le prometía que le daría su parte, que se fuera a descansar y que ya mañana se verían. Sin embargo, al día siguiente, el señor Ignacio fue a buscar a tu abuelo a la casa. Era muy temprano. Tu abuelo se levantó emocionado. Creía que ahora sí habían encontrado algo. Se levantó y se fueron. Salieron a platicar. Cuando regresó, me contó que don Ignacio sí se había quedado buscando anoche ahí entre la tierra, solo, y que de la nada ya tenía detrás de él a un señor, una persona vestida como de charro. Esto fue ya hace muchos años, y ese hombre que iba sobre un caballo completamente negro se veía todavía más antiguo. Su ropa, todo se veía muy antiguo. Según me contaba tu abuelo, este hombre saludó a don Ignacio y le preguntó qué andaba buscando. El señor Ignacio no le respondió y le dijo que ese era su campo de cultivo. El señor del caballo sacó una bolsa con un montón de oro y le preguntó si estaba buscando eso. El señor Ignacio le preguntó quién era y este hombre le dijo que no venía a eso, que solo venía a ofrecerle un trato. Según le dijo, que le ofrecía llenarle día con día una parte de su cultivo con oro, así como tu abuelo y él lo vieron esa noche, si a cambio le daba a su hija. No,
Don Ignacio le dijo de todos los insultos que se sabía, lo mandó allá tú sabes dónde y le dijo que se fuera, que por nada del mundo la cambiaría, que no se confundiera. Este hombre simplemente se rió y se fue, pero era una persona que nunca había visto por ahí. Pasa un día de esto y tu abuelo no fue a trabajar con él ese día. Descansaba. Pero al día siguiente llegó al cultivo y regresó apenas una hora después a la casa. Me dijo que el señor Ignacio no había ido, que lo fue a buscar a su casa, pero que salió su esposa y le dijo que se sentía mal. Solo eso, no le dio otro detalle. Pasa un día más y en la noche, a eso de las 2 de la mañana, nos despierta el sonido de la puerta. Tu abuelo se levantó porque ¿quién toca a esa hora? Debía ser por algo urgente. Lo escucho que llega a la puerta y la vuelve a cerrar. Llega al cuarto con una cara de confusión, enciende una lámpara y se sienta para ponerse los zapatos. No le tuve ni que preguntar quién había sido, porque me dijo que era don Ignacio. Cuando salí lo vi corriendo en la calle. Se me hace que se fue para la siembra, pero yo le dije a él que no iba a salir, que era muy tarde y quizás lo había confundido, que eso podía esperar hasta mañana. Tu abuelo me dijo que tenía razón y se acostó. Al día siguiente salí a la tienda cuando él se fue a trabajar y me encontré con una vecina que rápido me dijo que anoche los había despertado también en su casa. Y me dijo que era don Ignacio, que le había tocado la puerta y se había ido corriendo. Les pasó lo mismo que a nosotros. Y le conté que también nos había ido a tocar la puerta. Llegué a la casa y tu abuelo estaba de nuevo ahí. Lo mismo, no había ido a trabajar don Ignacio y cuando lo fue a buscar de nuevo a su casa, su esposa le dijo lo mismo, que no se sentía bien, casi cerrándole la puerta en la cara luego de pagarle lo de su trabajo. Esa noche nos volvió a despertar un sonido. Nos sentamos asustados en la cama porque había alguien brincando en el techo. Yo estaba toda nerviosa mientras tu abuelo salía por el patio gritando, ¿quién anda allí arriba? Yo sí escuché eso. Era don Ignacio, gritándole a tu abuelo sin dejar de brincar, porque lo escuchaba como retumbaba. El techo parecía que se iba a caer de lo pesado. Él le decía riéndose que fueran a trabajar, que ya era hora. Tu abuelo entró, se cambió y fue por el vecino para que lo ayudara con el señor, porque me dijo tu abuelo que ese no era don Ignacio. Él se veía como el señor, pero no era él. El vecino ya estaba despierto, lo había levantado también el escándalo que estaba haciendo el señor Ignacio en nuestro techo. Lo estaba viendo y escuchando al mismo tiempo que nosotros. Luego de que yo escuchara sus voces hablando al frente de la casa, de pronto escuché pasos corriendo, la puerta que se azotaba cerrándose y a tu abuelo entrando pálido a la habitación. El vecino había corrido a su casa y tu abuelo no dejaba de temblar, acostándose, diciéndome que no estaba loco, que los dos, él y el vecino, habían visto al señor Ignacio en el techo sin nada de ropa, pero que no sabían si había saltado muy alto o se había ido volando. Mira, ya sabes que tu abuelo no juega con esas cosas, nunca lo ha hecho. Me dio tanto miedo porque, aun si creía que él estaba bromeando o no sé, yo nunca había visto a tu abuelo así de asustado, así de pálido, temblando. La cama temblaba con él. Esa noche, a pesar del miedo, le hice un té y no se durmió, pero al menos dejó de temblar. Pasamos la noche hablando de lo que fuera que hubiera en el periódico y rezando, para que eso que decía tu abuelo que estaba en el techo y ya no era don Ignacio, no regresara. Al día siguiente, él no quiso ir a la siembra, fue con el vecino a hablar y yo con la esposa del vecino, quien me dijo que su marido le había contado lo mismo, que también la pasaron muy mala noche. Al poco tiempo, como sabes, nos fuimos de ahí. No nos volvió a pasar nada con don Ignacio, no lo volvimos a ver, pero tu abuelo no dejaba de decir que eso que estaba en el techo se veía igual que el señor,
pero no era él. No podía evitar pensar, ¿por qué no lo podía ver cuando lo iba a buscar en el día? ¿Por qué solo lo vimos en las noches? Porque nosotros ya no lo vimos, pero unos vecinos nos decían que ellos lo veían todavía corriendo sin ropa en la calle, ya en la noche riéndose solo. La esposa del señor Ignacio iba solo a dejarle la paga a tu abuelo y no entendíamos por qué, si ya no trabajaba ahí. Aparte, la señora nunca decía nada, solo dejaba el dinero y se iba. Ahí siguieron viviendo cuando nosotros nos fuimos, pero nunca supimos qué pasó con don Ignacio. Continuemos con la siguiente historia. Mi nombre es Ana Cecilia López. Vivo en un pueblo llamado Tinajitas en Veracruz, México. Tengo un relato breve, pero que nunca se me olvidó. Me pasó cuando vivía en Tinajitas, en la calle Insurgentes. En esos años el pueblo era muy diferente a como es al día de hoy. Había pocas casas, pero el espacio era grande. Vivíamos en una calle que tenía una casa particular, que siempre me dio miedo, sobre todo la dueña de la casa. Bueno, no es que ella diera miedo nada más porque sí, lo que me daba miedo era su casa. Afuera, en las ventanas, siempre tenía manojos de hierba y muñecas muy feas adentro, viendo hacia la calle. Tenía la ventana completamente cerrada con cortinas e incluso con cinta. Supongo que para que no se levantaran por el aire o no sé. Las muñecas que tenía adentro eran de esas que sientes que te siguen con la mirada. Por si fuera poco, la calle era muy pequeña y siempre me tocaba pasar muy cerca de la ventana viéndola. La señora nunca se portó del todo bien con nosotros, los pequeños de la calle. Nos veía feo y solo saludaba a los grandes. Bueno, tampoco es que quisiera estar cerca de ella. Me pasó una vez que regresaba de la tienda, a eso de las 5 de la tarde. Fui, compré algunas cosas y de regreso, cuando justo pasé frente a la ventana de esa señora, vi, se lo juro, como una muñeca de porcelana me saludaba con la mano, viéndome. Entré corriendo a mi casa, asustada obviamente, pero luego, después de pensarlo un poco, creí que la señora la había tomado de la mano y había hecho eso para precisamente asustarme, y por eso lo dejé ahí. Seguía con miedo, pero se me fue rápido pensando en esa explicación. Pasaron los días y cada que veía a esa señora, ya sea en la tienda o regresando de la escuela, me veía como con odio, como si yo le hubiera hecho algo. Mi mamá me decía que no le hiciera caso, porque no le gustaban los niños y ya. Pero la forma en que me veía no solo era de disgusto, a pesar de no haberle hecho nada nunca. Pasó una semana, cuando un jueves yo regresaba de la tortillería que quedaba a mitad de la calle, a eso de las 7 de la noche, pero todavía teníamos algo de luz, sí se veía. Y lo que les voy a decir, comprendo si no me creen, porque a mí también me costó hacerlo, pero sí pasó. De un terreno que tenía solo las bases de una casa y que siempre estuvo abandonado, salió corriendo una muñeca. Se fue por toda la banqueta hasta llegar a la casa de la señora y se metió debajo de la puerta. No pasó tan rápido como para haberla confundido. La vi claramente. Era una muñeca, hecha como a mano, de trapo, con la cara tejida, pero tenía facciones, y un cabello muy largo que sí parecía de verdad. No era pequeña, medía unos 20 o 30 centímetros, corriendo como un niño pequeño a menos de 3 metros de mí. Llegué llorando ese día a la casa, temblando, asustada, y le dije a mi mamá lo que había visto. Sin embargo, ella no me creyó. Me dijo que era por andar viendo siempre las muñecas de la casa de la señora, que me había imaginado eso. Yo seguía pensando en eso porque a esa muñeca nunca la había visto, ni pude habérmela imaginado así de fea. A partir de ese día que mi mamá no me creyó y vi eso, la señora, una mujer de unos 60 años, me sonreía cada que la veía.
me acariciaba el cabello y me saludaba. Me comenzó a tratar muy diferente. Y si antes le tenía miedo, ahora todavía más. Comencé a evitarla, la veía de lejos, y así me fui alejando hasta que la señora desapareció. Nadie supo a dónde se fue o con quién se mudó. La casa se quedó sola, ya sin esas cosas en la ventana. Si te gustan estas historias, suscríbete. Continuemos con el último relato del más allá. Mi nombre es Iván Cepeda y esto ocurrió en Campeche, México. Muy buenas noches, comunidad. Hoy quiero platicarle lo que me pasó cuando era pequeño. Tenía mis 8 años a principios de los 80. Vivía con mis papás y mi hermano en un poblado de Campeche llamado Yojaltún. Era pequeño, pero tenía su escuela y una comisaría pequeña. Los recuerdos que tengo de ese pueblo son muy claros aún, a pesar de ya haber pasado muchos años. Por eso les puedo contar todo perfectamente, encima de que mis padres siempre me lo confirmaron. En ese entonces salía a las calles a jugar junto con mi hermano, que era un año menor que yo. Nos agarraba la tarde y la noche, pero era un sitio tranquilo. De verdad, no pasaba nada malo, o al menos nunca supimos de ello. Nosotros vivíamos muy cerca del jardín de niños José Martí. Justo nuestra calle terminaba en esa escuela. Creo yo que eran como las 9 de la noche cuando estábamos jugando. Éramos los únicos afuera, ya que en el pueblo muchos se acostaban temprano. En eso a nuestro vecino le llamaron sus padres y nosotros estábamos a punto de cenar. Solo esperábamos que nos llamaran. Me acuerdo que estábamos a unas 2 casas de terminar la calle y luego cruzabas unos pasos y llegabas a la escuela. Allí siempre dejaban solo las luces del patio encendidas. Mi hermano me dice que voltee y cuando giro y veo hacia donde él me decía, vimos a una señora. Me acuerdo que mi hermano se rió y me decía que la viera, que la señora nos estaba hablando, pero que estaba toda mojada. Yo ponía atención, pero no la veía bien todavía. Y como siempre obedecíamos a los adultos de ahí, más que nada porque los conocíamos a todos, empezamos a caminar hacia ella, quien estaba parada en la reja de la escuela por dentro. La vi bien, sí era una señora, casi sin cabello, ya mayor, delgada y se veía que era alta. De hecho, sí traía toda la ropa mojada, estaba hasta escurriendo. No tenía zapatos, estaba descalza, y eso que la veíamos no de tan cerca. Nos faltaba una casa y cruzar una pequeña calle para llegar con la señora que nos hacía señas con la mano. Mi hermano me decía, hablando en voz baja, que a lo mejor habíamos hecho algo malo, porque ella se veía muy enojada con nosotros. Y cuando estuvimos a punto de cruzar la calle, a unos 6 metros o menos, escuchamos que hacía sonidos con la boca, como balbuceos, pero nunca dejó de vernos, con una cara como si la piel estuviera pegada a los huesos. Era muy delgada y nos hacía señas cada vez más rápido. En eso llega un vecino, el que vivía al final de la calle, y nos empieza a gritar para que nos alejáramos de la escuela. Era un señor que mis papás querían mucho, pero sí era muy regañón con nosotros. No nos caía mal, pero le teníamos miedo. Por eso corrimos rápido hacia la casa. Mientras corríamos, recuerdo cómo ese señor le gritaba cosas muy feas a la señora. No volteamos, pero yo creí que le gritaba a ella. Llegamos a la casa y luego de unos minutos tocaron la puerta. Era este señor. Conversó un poco con nuestros padres mientras nosotros escuchábamos, porque estábamos en el comedor. Se me quedó muy grabada la conversación. El señor le decía a mi papá que la loquita de la escuela nos estaba hablando, que ya casi nos cruzábamos, que nos cuidara. El regaño que nos dieron no fue por algo que hubiéramos hecho, sino por estar cerca de la escuela haciéndole caso a gente que no conocíamos. Y listo, eso fue todo. No volvimos a estar por allá de noche. Con escuchar eso, yo sí me asusté.
Mis papás nos dijeron también que era una mujer que le hacía cosas malas a los niños que anduvieran por ahí de noche. Y después de eso no volvimos a estar de noche en la calle. Crecimos y a los 15 años más o menos ya no vivíamos en ese pueblo. Nos mudamos a Escárcega. Un día, en el cumpleaños de mi papá, empezaron a contar historias de terror. A mis tíos y a mis papás les gusta mucho contar ese tipo de relatos. Ellos comenzaron a contar sobre la loquita de la escuela. Me acuerdo que a mis papás le cambió la cara cuando mencionaron eso. Nos dijeron: ¿se acuerdan cuando vivíamos en el pueblito y los regañé porque don Julio nos había dicho que se les había aparecido la loquita de la escuela? Desde que escuché la palabra aparecido, se me hizo muy raro. Respondimos que sí a su pregunta. La verdad, no sabía que mi hermano también se acordaba. A lo que nos dicen: bueno, es que esa señora, ni tu mamá ni yo la vimos nunca. Solo tu tío, algunos vecinos y don Julio podían verla. Pero ella no era una señora, no era alguien vivo. Yo esperaba algún susto de parte de mi tío, ya que le gustaba asustarnos, pero se quedó escuchando, atento y serio, lo que decía mi papá. No parecía ser broma. Confundido, le pregunto entonces, ¿qué era o quién era? Desde que nacieron ustedes, nos habían dicho los vecinos y luego don Julio, que fue al que sí le creímos todavía más, que los cuidáramos mucho, ya cuando pudieran caminar, que nunca los dejáramos estar cerca de la escuela de noche, porque desde dentro se aparecía una señora. A esta mujer le decían la loquita de la escuela, no sé por qué. Yo creo que por el aspecto que tenía. Después de que les pasó esto, don Julio nos contó que esta señora salía siempre de una noria que tenía ese jardín de niños, una que siempre estaba cerrada con candado y con un tipo de jaula para cuidar a los niños, pero que en las noches los guardias antes de irse o no sé quién dejaban abierto ahí, o tal vez ella abría, nunca supimos. Continuaron diciendo que también la veían meterse ahí, dejándose caer al pozo. Nos dijeron mi tío y mis papás, serios, que era cierto, que no era broma, que lo que vimos esa noche no era alguien con vida. A lo mejor esa mujer vivió hace mucho tiempo ahí, no lo saben, y tampoco sabían por qué les hablaba solo a los niños. Sin embargo, vivieron siempre agradecidos con don Julio, porque si no nos hubiera visto esa noche caminando hacia la señora, no sabían ni querían imaginarse qué nos pudo haber pasado.